Buenas tardes, profesor. El día de hoy, el equipo 2 les presentará las normas APA séptima edición, conformado por Goicochea Morales, Carol, Guamán Ruiz Rodrigo, Paredes Ramos Caroline, Quispe Fajardo Adrián, Ramos Catay Johan y mi persona Tixe Vallasco Yair Graciel. El día de hoy hablaremos sobre qué tipos de citas existen en el formato APA, las citas textuales y las citas parafraseadas, y también qué formatos de citas se utilizan. Hablaremos sobre las citas narrativas y las citas en parasíntesis. Tipos de cita, formato APA, séptima edición. Citas textuales o directas. Son aquellas citas que reproducen exactamente las palabras del autor, en el cual reproduce palabra por palabra directamente de un texto de un autor, o incluso de su propio texto, ya escrito, que se encuentra en otra publicación. Citas cortas. Para las citas de menos de 40 palabras, se recomienda agregar las comillas alrededor de las palabras e incorporar la cita en su propio texto. No es necesario ningún formato adicional. Tampoco insertar puntos suspensivos al principio o al final de una cita, o a menos que la fuente original los incluya. Hay dos puntos en el que destacar en las citas cortas, en cual sería la cita directa de fuentes con números de páginas y la cita directa de fuentes sin números de página. En la primera, al citar directamente, se debe proporcionar siempre al autor el año y el número de página de la cita. Y en la segunda, que son para obras textuales, se debe citar directamente el material escrito, por ejemplo las páginas web, sitios web o algunos libros electrónicos. Como se puede ver en los ejemplos, se encuentran las citas textuales, las citas cortas de fuentes con números de página y sin números de página, en la que destacan el nombre del autor junto a su fecha y también el número de página. Punto número 2. Citas en bloque. Formatee citas de 40 palabras a más como citas de bloque. No utilice comillas para encerrar una cita en bloque. Comience una cita de bloque en una nueva línea y colocar sangría a todo el bloque a media pulgada del margen izquierdo. Doble espacio en toda la cita del bloque. No agregue espacio adicional antes o después. Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, colocar sangría a la primera línea de cada párrafo subsecuente, media pulgada adicional. Ya sea, cite la fuente entre paréntesis, después de la puntuación final de la cita, o cite el autor y el año de la narrativa antes de la cita y coloque solo el número de página entre paréntesis después de la puntuación final de la cita. No agregue un punto después del paréntesis de cierre en ninguno de los casos. Como se puede apreciar en el primer recuadro, tenemos la cita en bloque del autor y en el segundo párrafo se ve la sangría en la parte izquierda de media pulgada, así también como el segundo recuadro donde se cita en bloque lo que dice el autor, en este caso Freud, y se ve que en el segundo párrafo se nota la sangría de media pulgada o 1,27 centímetros en la parte izquierda. Número 2. Citas parafraseadas. Son consideradas citas parafraseadas cuando cuentas en tus propias palabras las ideas de otro autor. Cada vez que parafrasee a otro autor, es decir, resuma un pasaje o reorganice el orden de una oración y cambie algunas de las palabras, también debes acreditar la fuente en el texto. En el primer recuadro observamos al autor, el año, seguido de el parafraseo correspondiente al fragmento del texto. En el segundo recuadro también observamos que el autor y el año colocados entre paréntesis puede ir al último o al principio. Formato de citas APA séptima edición.
Citas narrativas, basadas en el autor. Este tipo de cita es conocida como basada en el autor, ya que al comienzo de la frase vamos a agregar el nombre del autor. Pero en las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración, y el año sigue entre paréntesis. En los ejemplos se puede apreciar que el nombre del autor y también que la fecha va entre paréntesis, y también aparece el número de página. Citas en paréntesis, basada en el texto. Este tipo de citas entre paréntesis, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. En los ejemplos podemos apreciar que el nombre del autor aparece junto con la fecha y también en otros casos la página dentro de un paréntesis. Bueno, eso sería todo, profesor. Gracias por su atención.